If f of Si f de x igual la cantidad de x cuadrado más 4x, 3 dividido por la raíz cuadrada x, queremos encontrar f' de x, la función derivada, y f' de 4. Aviso: como la función dada es un cociente. Por lo tanto, pensamos que debemos utilizar la regla de cociente dada a continuación en rojo para encontrar nuestra función derivada, y en realidad podemos, pero porque estamos dividiendo por un solo plazo o la raíz cuadrada x, podemos dividir cada término en el numerador por la raíz cuadrada x, simplificar y luego encontrar el derivado con la regla de energía básica en su lugar. Entonces, para este video vamos a mostrar cómo encontrar este derivado sin utilizar la regla del cociente, pero pondré un enlace en la pantalla a otro video donde encontraremos el mismo derivado utilizando la regla del cociente. Puedes comparar los dos métodos, pero es importante destacar que si nuestro denominador fue una suma o diferencia, necesitaríamos que utilicemos la regla del cociente para encontrar el derivado. Pero desde que nuestro denominador es un solo plazo, raíz cuadrada x, podemos evitar la regla del cociente. También necesitamos reconocer que podemos escribir la raíz cuadrada x como x al 1, 2, porque el exponente en la x es 1. Y el índice es 2. Lo que significa que volveremos a escribir esto, y dividir cada plazo en el numerador por x al 1, 2. Para que podemos escribir f de x como x en el 2, 2 dividido por x al 1, 2 más 4x dividido por x al 1, 2, 3 dividido por x al 1, 2, y ahora iremos, y simplificaremos cada fracción, y cuando dividir y las bases son iguales, restringamos los exponentes. Para que podemos escribir f de x igual a x a la potencia de 2, 1, 2, eso sería 3, 2 más 4x x a la potencia de 1, 1, 2, que es 1, 2, y luego por este último plazo. Para eliminar la fracción, lo movimos al numerador, que cambiará el signo del exponente. Así teníamos 3x al poder de menos 1, 2. Así que esta función aquí es la misma que la función original, pero ahora no tenemos un cociente. Ahora podemos encontrar f' of x aplicando la regla de energía básica, y si necesitamos una revisión, se da aquí en rojo. Así que la derivada de x al 3, 2 tendríamos 3, 2x x al poder de 3, 2, un que es 3, 2, 2, 2 o 1, 2 más 4. Entonces tenemos x 1, 2. X a la potencia de 1, 2, 1 exasiemens menos 1, 2, 3x menos 1, 2. X al poder de menos 1, 2, 1 exasiemens menos 3, 2. Ahora vamos adelante y simplifique esto. Esto debe ser más 2x a la 1, 2. Esto sería más 3, 2x al poder de menos 3, 2. Ahora podemos dejar la función derivada en una variedad de formas. Al menos escríbelo, así que tenemos exponentes positivos. So f' de x igual 3, 2x al 1, 2 más 2x al 1, 2. Y luego tenemos más 3 dividido por 2x al poder 3, 2. Ahora si queremos encontrar f' de 4, que nos daría la pendiente de la línea tangente en x igual 4. Sustituiremos 4 por x. Ahora, para ahorrar un tiempo, ya he determinado este valor. Es realmente igual a 6716, que es igual a 4.1875. Recuerda que esta sería la pendiente de la línea tangente en x igual 4. Otra vez, aquí está nuestra función derivada. Y aquí está f' de 4. Ahora recuerda, si quieres, que puedes ver este mismo problema utilizando la regla del cociente si solo sigues el enlace en la pantalla. Pero antes de que vamos y mire el gráfico de nuestra función, y la pendiente de la línea tangente en x igual 4. Aquí está el gráfico de nuestra función, y aquí está el punto de la función cuando x igual 4. Entonces, si fuéramos a trazar una línea tangencial en este punto, podría parecer algo así, y dado que una prima de 4 era igual a 6716, esta también es la pendiente de nuestra línea tangente. Espero que encontraste este ejemplo útil.